días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este programa, a esta emisión en vivo, este live streaming aquí en Facebook Live en este miércoles. Hoy es miércoles 26 de marzo 2025, mitad de semana. Todo mundo feliz, todo mundo listo. Bueno, yo también, así que vamos a empezar el programa. Ojalá que todo esté bien, que estés bien acomodado, bien cómodo, bien cómoda para iniciar el tema que hemos elegido para hoy. Que por cierto tiene mucho que ver con, bueno, este tema ha sido, si tú quieres, recurrente en nuestro programa, porque pues no es algo que requiera de solamente un planteamiento, no requiere de solamente una perspectiva, una visión, sino de muchas. Y la visión, la perspectiva, el enfoque que hoy vamos a darle, tiene mucho que ver cómo desarrollar la mentalidad de crecimiento, pero para ello necesitamos vencer el miedo a lo desconocido. ¿Cómo vencer el miedo a lo desconocido? Bueno, para decirlo de una manera muy básica, ¿cuáles son esos miedos a lo desconocido? ¿A qué le tememos? ¿Y qué es lo que nos impide desarrollar esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de salir de nuestro entorno más cómodo, más confortable, nuestra zona de confort, y lograr pues dar ese paso que muchas veces, muchas personas en muchos momentos pues simple y sencillamente no se atreven a dar ese paso, ese arriesgarse. ¿Y por qué vale la pena arriesgarnos? En el entendido que pues toda situación, toda acción, pues necesariamente implica un riesgo. Entonces, si no queremos cometer o correr riesgos, no sabía qué decir, si no queremos correr esos riesgos y de alguna manera no estamos listos para entender que de todas maneras, estés consciente de correr ese riesgo o no, vas a correr un riesgo. El riesgo de no decidir qué va a pasar si no decides, qué va a pasar si no te animas, qué pasaría si lo hicieras. O sea, esa disyuntiva que de repente se nos presenta porque no sabemos qué hacer. Y las investigaciones, bueno, algunas de ellas las he consultado, las investigaciones psicológicas, neurocientíficas, que arrojan luz sobre cómo nuestra percepción de la incertidumbre, nuestra percepción de lo desconocido, o sea, cómo nos imaginamos que es lo desconocido, que vamos a encontrar fantasmas, vamos a encontrar situaciones. O sea, no sé, nuestro cerebro está muy condicionado para que nos familiaricemos solamente con lo que conocemos. Y por alguna razón, automáticamente, yo quiero pensar que inconscientemente asumimos una actitud medio de rechazo hacia aquello que no conocemos bien. Es más, ni siquiera aquello que conocemos. Entonces, nuestra capacidad para aceptar los riesgos se reduce
a que pues lo que está muy cómodo es lo mejor. Pero yo recuerdo que alguien me dijo, mira, Marín, en el momento en que te sientas cómodo haciendo lo que estás haciendo, peligro, es porque ya estás llegando a la rutina, estás llegando a lo familiar, no quieres correr riesgos, no quieres enfrentar lo desconocido. Y por supuesto que me inquietó muchísimo porque, pues, en primer lugar, lo que para mí es temor a lo desconocido puede ser distinto a lo que para ti es temor a lo desconocido. Y entonces podemos tomar decisiones más estratégicas, más valientes, más animadas, que maximicen las oportunidades, que maximicen nuestro potencial como personas, lo cual es muy bueno, y al mismo tiempo gestionar las posibles desventajas de aquello que nos parece como temeroso, que le temamos, que no estamos así como que muy seguros de que queremos correr ese riesgo. Entonces, nuestros cerebros, dice la psicóloga Jessica Kohler, que están conectados para buscar certeza. O sea, como que independientemente de cómo entendamos lo que es un neurotransmisor, que son conexiones neuronales, por decirlo básico, bueno, pues son sustancias, la serotonina, la dopamina y otras que pues de repente no soy el especialista, pero son esos neurotransmisores que nos ayudan a fabricar redes neuronales, temporales o permanentes, que nos hacen ver, percibir la realidad como con certeza o con miedo. Entonces, la investigación del neurocientífico Bo Lotto sobre la percepción, o sea, cómo percibimos las cosas, este señor Lotto sugiere que la incertidumbre, o sea, el miedo a lo desconocido, por decirlo básicamente, es esencial para el aprendizaje y la adaptación, porque de otra manera entiendo que estaríamos desviando, o sea, esos, no sé cómo le llamamos, desvíos cognitivos o de alguna manera conocida, porque hay cosas que nos producen ruido, o sea, que nos hacen pensar en otra cosa, que estamos concentrados y de repente cuando nos dicen o decimos o nos planteamos, quiero hacer esto, pero de repente surge, vuelve aquella idea muy arraigada en nosotros posiblemente, que nos dice, no, calmado, espírate tantito, serenidad y paciencia, Solín, porque a lo mejor y la riegas y esto, y empezamos a meter ruido. Esto es esto es una desviación cognitiva, o sea, pensamos en otra cosa que no es lo que habíamos estado planteándonos para lograr un objetivo. Nuestros cerebros, en realidad, aunque no estoy explicándolo así muy técnicamente, interpretan el mundo en función de lo que hemos vivido, nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestro linaje, porque muchas veces a pie juntillas llevamos a cabo las creencias que nos han transmitido nuestros familiares, nuestros antepasados, nuestros ancestros, y seguimos diciendo, no, pues que en esta familia esto, en esta familia lo otro, aquí siempre se acostumbra el otro, mi papá me decía que no haga esto, mi mamá me decía que tuviera cuidado, y entonces los prejuicios, el contexto familiar, el entorno nos han hecho como somos, adoptando para nosotros como propias esas ideas, esos temores, esas creencias, esos prejuicios que nos han enseñado, y esto significa que de alguna manera la incertidumbre en sí misma, o sea, el miedo a lo desconocido en sí mismo, ni es bueno ni es malo, simplemente nuestra percepción de la realidad determina si la vemos como una amenaza o como una oportunidad. Y es ahí donde entra lo interesantísimo. Entonces, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo a lo desconocido? Muy bien, la respuesta más sencilla es porque tú has creído que lo desconocido es malo. Fíjate qué curioso, y vivimos esa realidad, nos la planteamos como
real. Sí, ojalá que nos entendamos. Real quiere decir que yo creo que existe, aunque en realidad a lo mejor ni existe. Entonces, cuando evitamos la incertidumbre, nosotros reforzamos la idea que lo desconocido es malo. Es malo lo desconocido. Debemos aprender a no tenerle miedo a lo desconocido. Pues prepárate porque vamos a hacer un viaje a lo desconocido. Bien, queridos amigos, estamos iniciando el programa del día de hoy. Nos escribe Daniel Gurrola Reinaga. Dice, buenos días, señor Marín. Saludos desde La Robledo. Muy bien. Y luego también un comentario de Sol Salazar. Dice, excelente día, señor Marín. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias, Daniel. Quiero recordarles que aquí mismo en este chat en vivo aparece un mensaje que dice radioterapia directo a la conciencia. Durante esta transmisión puedes colaborar con mi página, o sea, estoy hablando de mí, enviando estrellas. Entre más estrellas, más ayudas. Así que por favor, queridos amigos, oyentes, los nuevos, los que han estado, pues sigan mandando estrellitas. Recuerda que, bueno, para tener una idea de lo que estoy hablando, en Facebook, cada estrella es 1 centavo. Entonces, quiere decir que $1 son 100 estrellas. Entonces, si tú mandas, por ejemplo, la meta para este mes de marzo son 10,000 estrellas, lo cual querría decir que son aproximadamente unos $100, que son buenísimos para que este programa siga, para poderte presentar más novedades, más temas, mantener la información, mantener la página, mantenernos nosotros, bueno, es un decir. Así que síguenos mandando estrellas, por favor, busca la forma de hacerlo. Cada persona, al rato voy a subir un link, un enlace, para que puedas entrar directamente al sitio donde se pueden mandar las estrellitas a este programa. Nos dice Rich Ana, buenos días, señor Marín, bendiciones. Muy bien, me gusta muchísimo. Entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo voy a tomarme una pausa y luego regreso con más radioterapia. Ay, no regreso con más radioterapia. Sí, ahora sí. Voy a una pausa. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, cuando asumimos y estamos conscientes de que debemos correr riesgos, fíjate que a lo mejor la palabra para muchas gentes, para muchas personas, quise decir, implica cierto temor. Como que correr riesgos está en la idea de muchas personas de que es malo correr riesgos. Bueno, te quiero decir que en todo caso, cualquier cosa que tú hagas, incluso levantarte de la cama, irte rápido al baño porque se te está haciendo tarde o a donde quiera que tú vayas, pues tiene un riesgo. El riesgo de que tropieces, el riesgo de que te enredes en las sábanas y borrún, el riesgo de que te levantes muy rápido y te marees, o sea, todo implica un riesgo. Entonces, uno de los predictores más fuertes de la disposición a asumir riesgos calculados es una mentalidad de crecimiento. O sea, ¿por qué debo correr riesgos? ¿Por qué le debo perder el miedo a lo desconocido?
Claro, es un proceso, déjame decirte que antes de seguir adelante, el perder el miedo no es enchilame otra. O sea, no es, ok, ya no tengas miedo, pues ya sea un... No, porque yo recuerdo cuando la secundaria, la preparatoria, incluso en la universidad, 2 que 3 personas nos decían, no seas miedoso. Bueno, yo entiendo que hay una diferencia sustancial entre ser miedoso y tener miedo. ¿Por qué? Pues se puede tener miedo por algo en específico, algo puntual, pero tener miedo siempre por cualquier cosa, sin tener un motivo para sentir todo ese temor y todo ese terror y todas esas fobias, bueno, pues ya entramos en otra categoría. Pero aquí de lo que se trata es que tengamos bien claro, queridos amigos, que pues en realidad nosotros lo hacemos por la idea de crecer, de mejorar, porque la creencia de que las habilidades y la inteligencia se pueden desarrollar a través del esfuerzo y el aprendizaje, bueno, aquellas personas que por suerte son muchas, que tienen una mentalidad de crecimiento, ven la incertidumbre como un desafío, como un reto, como algo que deben hacer, en lugar de verlo como una amenaza. Es muy distinto, pudiera yo decirte de esa manera, que tú no hagas algo porque no te imaginas el final, o puede ser que no hagas algo por pereza, por apatía o por perfeccionismo, y tú dices, no, como me decía una vez una persona, hasta que no tenga todo bajo control, entonces no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. Yo traté de permanecer así como que, ¿what? No, porque pues no podemos tener todo bajo control. Claro, tener la sensación de que tenemos todo bajo control, pues nos puede dar tranquilidad, nos puede dar confianza, pero no es más que una sensación. Porque, a ver, tú dime, ¿tú puedes controlar a la hora que salga el sol? ¿O tú puedes controlar a la hora que se meta el sol? ¿O puedes controlar cuándo hace viento y cuándo no? Pues no. Entonces, ¿qué cosas sí puedes controlar? Puedes controlar tus reacciones. Puedes controlar la idea o la percepción que tú tengas de las cosas. Y entonces cuando eres una persona que por fortuna va desarrollando poco a poco esa mentalidad de crecimiento y ya no ves la incertidumbre como un desafío, ya no ves la incertidumbre como una amenaza, sino más bien como un desafío, lo que nos puede hacer más propensos a asumir riesgos que conducen finalmente al crecimiento personal. ¿Sabes? Si uno tomara, por ejemplo, un libro de crecimiento personal o alguna idea, algún video, algún tutorial, entonces te vas a dar cuenta que quien expresa, quien enseña lo que es el crecimiento personal, te está diciendo en ese, digamos, en ese vocabulario, en esa forma de expresarlo, está implícito que se supone que te está hablando a ti, que eres una persona que no le teme a lo desconocido, que no teme iniciar nuevos proyectos, porque en realidad en tu mente está la idea, claro que sí, lo voy a hacer porque quiero mejorar, porque quiero ser mejor, porque quiero tener la mente de emprendedor, de triunfador, de éxito, de crecimiento personal. Y en esto se alinea el argumento del Dr. Lotto, que dice que la curiosidad y la alegría, sobre todo la curiosidad y la motivación, nos ayudan a aceptar la incertidumbre. Mientras más motivado esté uno, menos le importa la incertidumbre, por lo cual quiere decir que entonces tenemos menos miedo a lo desconocido. Y cuando nos acercamos a la vida con un sentido de exploración, dice la doctora Jessica Kohler, entonces pasamos de evitar errores a verlos como escalones hacia el progreso.
no es que me tropiece con una piedra, sino que estoy aprendiendo a no volverme a tropezar con la misma piedra. Sí, en esta metáfora está implícito que no voy a temer que lo que se presente así como algo incierto, pues ya es motivo para que yo ya no siga adelante. No, no, no. Las personas altamente exitosas, y no hablo de los supermillonarios, ni hablo de Elon Musk, ni nada por el estilo, simplemente son personas que cultivan la mentalidad de aceptar los errores como parte necesaria del aprendizaje. Esto es parte de nuestro aprendizaje. Bien, señoras y señores, ya hemos leído los comentarios. Qué curioso, nomás dije, manden estrellas y ya no escribe nadie. Ya no estoy, no me veas. Es como en la primaria, ¿no? Te sientas a la última fila para que no te pregunte el profe, pero finalmente el profe dice, a ver, el de la última fila. Me acuerdo que me pasaba. Bien, señoras y señores, vamos a ver la otra parte del programa. Déjame ver si estamos bien. Señoras y señores, pues siempre es complicadillo un programa en vivo, ¿no? Nos dice, bueno, tenemos hasta ahorita algunos likes. Quiero agradecer a Emma Rojo, gracias Emma, Erika López, Edna Solares, Leticia Marín, mi hermanita querida, un abrazo, un beso, Sol Salazar, Enrique Orozco Espinosa, Daniel Gurrola Reinaga, Juani de Luna y Verónica Casillas, que nos dan su like en este momento, en este chat en vivo, en este programa que estamos transmitiendo justo como todos los lunes, los miércoles y los viernes de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Y qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos dejas tu comentario y sobre todo qué bueno que mandaras estrellitas, ¿no? No hay que ser, hay que compartir. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. De lo más satisfactorio, podríamos decir de esa manera, que nos produce alegría, contento, motivación, el poder hacer las cosas, ¿sabes? Si lo podemos ver desde ese ángulo, quiere decir que quien está capacitado para hacer las cosas, para actuar, es porque seguramente conserva esa mentalidad de progreso, esa mentalidad de, pues sí, claro, yo te puedo decir que por supuesto que me causa miedo lo desconocido, pero no me detiene el miedo a lo desconocido. A lo mejor me detiene un poquito, me detiene un tiempecito, unos días, unas horas, unas semanas, pero finalmente uno reconoce que, a ver, ¿qué me está deteniendo para lograr lo que quiero lograr? ¿Mi papá? No. ¿Mi mamá? Menos. ¿Diosito? Pues no creo. ¿Qué me está deteniendo? Pues mi miedo, mi temor a que si hago esto a lo mejor no me resulta, no voy a resultar satisfecho. Hay gente que dice, no, y si luego no te puedo pagar, no quiero quedarte mal. La verdad es que son pretextos feos, gachos, ¿no? Son esos paros gachos, como decimos acá en el norte, que no te sirven más que para indicar que eres una persona muy miedosa. Claro, hay que correr riesgos, digamos, que prevén ciertas cosas, como por ejemplo, ok, si tú te vas a animar a adquirir una deuda, bueno, cuando menos debes de tener bien claro que puedes tener con qué responder para pagar esa deuda.
No te vas a endeudar así como él borras y dices, tú préstame, tú échale, tú dame, tú esto, y sabes que no vas a pagar. Bueno, pues eso es otra cosa. Eso no es perderle el miedo a lo desconocido, eso es entrar en el terreno del cinismo y ya sabes, ¿no? Pero resulta que, queridos amigos, cuando tenemos la posibilidad de ser flexibles, o sea, esa flexibilidad cognitiva de la que hablaba, por cierto, Walter Rizzo en su libro de la mente flexible, la flexibilidad cognitiva, o sea, el cambiar nuestros pensamientos para moldearlos y flexibilizarlos al entorno y al momento presente, la capacidad para cambiar de perspectiva, la capacidad para cambiar incluso de criterio en un momento dado, adaptarse a la nueva información, adaptarse al nuevo, a los nuevos momentos y repensar los supuestos existentes y reconsiderar si realmente lo que creemos es lo correcto. O sea, no, por eso te digo, perder el miedo no es enchilame otra, es considerar muchos factores que se van corrigiendo, digamos, a través de un proceso que, por cierto, déjame hacerlo entre paréntesis, la tecnología subliminal ayuda muchísimo a lograr este nuevo contexto en el cual uno ya no teme, y debo ser muy específico, no es que ya no temas, simplemente ya no te importa temer, ¿no? Que es muy distinto. O sea, cuando tú logras vencer el miedo a lo desconocido, que es crucial para navegar por la incertidumbre, bueno, las investigaciones del doctor Lotto que he estado citando a lo largo del programa sobre la percepción, sobre la forma en que percibimos la realidad, destaca que nuestra visión de la realidad está determinada por el contexto, por el entorno, por lo que hay, la información que nos llega, qué pensamos de la información, qué hemos oído, qué nos parece correcto, qué no. Y entonces todo esto significa que cuanto más adaptables somos ante el entorno y el contexto, más eficazmente podremos navegar en situaciones inciertas, como dice el doctor Lotto, junto con el doctor Purves, en un libro de 2002 sobre la incertidumbre. Fíjate que el concepto del psicólogo Albert Bandura, que es un prestigiadísimo psicólogo, que habla sobre la autoeficacia, que es un pilar de la autoestima, que es la creencia en nuestra capacidad para influir en eventos y resultados porque nos consideramos de alguna manera eficaces. Somos capaces de entender el entorno, somos capaces de influir con nuestros conocimientos en el entorno y somos capaces de transformar o modificar lo que percibimos del entorno. Entonces, esta opinión de Albert Bandura desempeña un papel importante en el comportamiento de asumir riesgos, de entender lo que es un riesgo en sí. Claro, estoy seguro que cada quien interpretará riesgo como pues mejor le venga en gana, como Diosito le dio a entender, ¿no? Porque no sé el origen de la palabra riesgo, luego lo busco, pero querría decir, palabras más, palabras menos, que quienes se comportan asumiendo sus respectivos riesgos calculados o riesgos, digamos, inteligentes, ¿no? Las personas con alta autoeficacia, las personas que son eficaces en sí mismas, tienden a abordar la incertidumbre con confianza, sin miedo, sin temor a lo desconocido, creyendo que sus acciones le van a conducir siempre a resultados positivos porque, mira, en todo este proceso, yo estoy seguro porque lo he visto, incluso lo he vivido, en todo este proceso tenemos que estar conscientes de cómo se va perdiendo el miedo. El miedo es una idea, el miedo es una creencia, no es algo que tenemos, es algo que creemos. Y si lo creemos y lo hemos aprendido, quiere decir que lo podemos desaprender. Ahora,
Yo estoy seguro que por alguna razón de subsistencia, pues tenemos alguna hormona, la adrenalina o cualquier otra que nos haga temer el entorno, huir como es propio que el ser humano se cuide, pero pues no vamos a huir de las oportunidades, no vas a huir, por ejemplo, me decía hace unos días una persona, es que tengo muchísimo miedo separarme y luego arrepentirme de haberme separado. Sí, claro, es una situación compleja, difícil, en donde evidentemente entra solamente la decisión de uno, pero el papel del terapeuta en muchos casos es, pues, asume el riesgo, a ver qué pasa. Lo más seguro es que no te arrepientas, que es una opinión no pedida, pero sí procesada, ¿no? Entonces, vamos a ver en un momentito cómo la percepción de riesgo es algo que no tiene que ver con la realidad, cuando menos no mucho con la realidad. Bien, queridos amigos, pues entonces vemos que Rich Anna nos manda 100 estrellas y luego Rich Anna nos manda otras 100 estrellas. All right, muy bien. Pues entonces quiere decir que el día de hoy ha valido la pena. Es como, a veces, ¿sabes? Me imaginaba, Rich Anna nos dice 1, 2, 300 estrellas. Dios mío. Cuando yo empecé con esto, me imaginaba una escena, quiero platicártela, cuando yo era niño, mis tías maternas y mi abuela materna, pues eran muy católicas, las señoras, y pues teníamos que ir a misa todos los domingos, y luego que de repente la Semana Santa, y ya sabes, y entonces yo recuerdo que mi abuela siempre me decía que ella, su sueño dorado, fíjate nada más, era que yo fuera el acólito, monaguillo, les dicen en algunas iglesias, y que fuera el que recogiera las limosnas. Por eso me acordé cuando yo empecé con las estrellitas, decía, ok, voy a pasar la canasta para que cooperen, para que este programa siga adelante, y yo les agradezco muchísimo a cada persona que nos envíe estrellas, porque pues eso hace que esto pues se mueva. En algún momento dado, Google, no, más bien Facebook, nos envía las estrellas acumuladas y lo convierte en dinero. Este es el proceso de monetizar el programa. Así que ahí se los dejo. Sean ustedes muy lindos, cooperen con este programa y Diosito se los va a agradecer y dándoles mucho más. Es un hecho. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo me permito ir a una pausa y luego regreso con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que de repente cuando tenemos que cambiar, déjame explicarte un proceso. Vamos a suponer que hasta el día de hoy tú eres una persona que le teme a lo desconocido. Okay, que le da mucho miedo correr riesgos, que no te quieres atrever, no quieres probar esto, no quieres probar lo otro, te da mucho miedo hacer esto porque tienes miedo a la crítica, te sientes culpable, por el motivo que tú quieras y mandes. Pero eres una persona que básicamente le teme a lo desconocido. Entonces un día
puede ser el día de hoy, te propones ir perdiéndole gradualmente el miedo a lo desconocido, porque pues debo advertirte que no es de un día para otro, no es enchilame otra, como decimos coloquialmente, porque ese es un proceso. Y me parece que el primer paso en ese largo proceso de irle perdiendo el miedo a lo desconocido es reconocer qué es o cuáles son los motivos por los cuales tú tienes miedo, específicamente a qué, a quién, a qué cosa. Te repaso 3. Sentirte culpable. ¿Temes a un castigo divino? ¿No? Que sería lo peor. ¿O temes que alguien te castigue, o alguien te critique, o alguien te haga algún daño? Bueno, por eso te digo, no se trata de que le pierdas el miedo a eso, o que le pierdas el miedo a ese, o a esa, o a ellos, o a alguien. No, se trata de que aprendas a manejar tus miedos a lo que resulta para tu cerebro, para tu mente, para tu conciencia, algo desconocido. ¿Qué es desconocido? Ok, me decía hace unos días, te repito, una persona que está inmersa en un profundo temor porque reconociendo ambas partes que su relación ya no tiene ningún futuro, ya no tiene ninguna razón de ser. Entonces ella, que pues fue educada en su casa de una manera muy tradicional, lo cual no es malo, pues teme a las consecuencias porque su mamá le dice no lo hagas, piensa en esto, piensa en los niños, ¿qué van a decir tus tías? O sea, todos esos temores que no son más que ideas y creencias y prejuicios y normas que no las critico, porque si te funcionan, pues son buenas, si no te funcionan, pues no son buenas. Pero, o sea, ¿cómo entender que lo que quiero hacer es necesario, pero temo hacerlo porque no sé las consecuencias de hacer lo que quiero hacer? Ok, nadie tiene en ningún lugar, en ningún momento, algún libro, alguna idea, alguna cosa que te diga qué va a pasar si tú haces esto. No exactamente, pero, por ejemplo, si nosotros pensamos en que queremos hacer algo, no hay que olvidar que en este proceso todos, en mayor o menor medida, pues nos da miedo lo desconocido a todos, ¿no? Sin embargo, este miedo puede de alguna manera paralizarnos e impedirnos avanzar en la vida, impedirnos iniciar lo que debería ser, lo que de hecho será lo mejor, porque, bueno, basémonos en el principio de que no hay mal que por bien no venga. No me gusta así tener todo tan preformado o con clichés o con palabras o lugares comunes. Simplemente hay que entender lo que muchas personas entienden de una manera distinta a lo que entienden otras personas. Por ejemplo, hay personas que lo entienden diciendo no te preocupes, no hay mal que por bien no venga, ya Dios dirá y todo eso, y nos conformamos con ideas, con clichés, con situaciones que nos conforman o nos tranquilizan, porque entonces los demás tenemos esa sensación de que van a estar al pendiente de nosotros, nos van a cuidar, nos van a arropar, y si nos caemos, pues tenemos la confianza de que nos van a cachar. Yo no tendría ese tipo de confianza. Más bien, la confianza a la que yo me refiero es que aprendamos a vencer el miedo, porque es una de las emociones más básicas y útiles que podemos experimentar. Te decía, no vamos a dejar de tener miedo totalmente, porque el miedo es útil para que nos sirva para huir, para cuidarnos, para protegernos, para sobrevivir. Entonces, todo eso que llamamos miedo
Me parece que es un conjunto de ideas, creencias, sensaciones ya muy programadas, muy constantes en nuestro cuerpo, que entonces nos producen otras situaciones, otros síntomas como la ansiedad, el estrés, las fobias, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde hemos llevado eso que nosotros consideramos situaciones amenazantes? Simplemente porque partimos de un principio básico. Yo le tengo miedo a lo desconocido. Uy, qué miedo. Cuando el otro día platicaba, hace unos días platicaba yo con una persona que me pidió mi opinión sobre la cremación de un cuerpo. Pues yo le di mi opinión, y entonces, para cerrar lo que me preguntó, me dice: a mí me daría mucho miedo que me quemaran. Yo no dije nada por respeto, pero pues ¿cómo te va a dar miedo si ya ni existes, ¿no? Bueno, esa es una percepción. Señoras, señores, dice, tenemos aquí 100, 200, 300, 400, 500 estrellas, que son, pues, muy buenas. Rich Ana nos dice: gracias por el tema de hoy, señor Marín, bendiciones. No, pues gracias, Rich Ana, gracias por tanto apoyo, gracias por todo. Vamos a ver cómo estamos aquí en nuestra otra página, en donde tenemos, sí, efectivamente, vamos a ver, gracias a Nazú Villacaña, a Manuel Oz, Edna Solares, ya los leí, ¿no? Sí, pues muchas gracias a quienes nos dan su like en esta hermosa mañana, caluroso día, hoy miércoles 26 de marzo, y apenas estamos en marzo. Ojalá que vuelva el fresquecito, porque están realmente calientitos los días. Bien, queridos amigos, dicho lo anterior, yo me permito ir rápidamente a una pausa y regreso. Esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos y amigas, que estamos comentando sobre cómo vencer el miedo a lo desconocido. Es un gran reto. La primera pregunta es, ¿se puede vencer el miedo a lo desconocido? Si siempre lo he tenido, si siempre he sentido que no me gusta la incertidumbre. En fin, nos hacemos muchas ideas, permíteme llamarles así, porque pues en realidad si pudiéramos tener el don de la ubicuidad, así me decía mi padre, cuando somos capaces de entender lo que sí y lo que no podemos enfrentar. Y yo estoy seguro que ha habido en tu vida, en mi vida, en la vida de todos, muchas cosas que nos sentimos como que muy intimidados a la hora de tener que enfrentarlo. A veces le sacamos la vuelta, lo evitamos de por vida, no queremos saber nada de eso, no queremos correr el riesgo, no queremos probar qué tan fuertes o resilientes podemos llegar a ser, precisamente para enfrentar cualquier situación aparentemente difícil, ¿sabes? Porque si hacemos un resumen, un historial de cuántas veces en tu vida has tenido que enfrentar situaciones realmente difíciles, complejas y a veces dolorosas,
y luego resumes que después de todo lo soportaste, ahora estás aquí, ya olvidaste lo que pasó, ya estás reconfortado, ya tienes una excelente resiliencia, entonces sabes, por si no lo sabías, todo eso lo aprendiste. Pero no pudimos haberlo aprendido si no enfrentamos el temor a lo desconocido y cómo lo eliminamos gradualmente para que vayamos sintiendo que la percepción de riesgo es cada vez menos y entenderás que el cerebro evalúa de una manera distinta la incertidumbre, porque ahora con el cambio, los subliminales, los mensajes positivos, la terapia, lo que tú quieras agregar, nos permite ahora percibir de manera distinta la realidad, que va quitando todas aquellas ideas, conceptos y creencias que nos hacían ver la incertidumbre como algo malo. Ahora, nuestra percepción del riesgo, nuestra percepción de la incertidumbre muy a menudo está distorsionada con la aversión o el miedo a la pérdida. O sea, si hago esto, entonces ya no voy a hacer esto. Te voy a poner un ejemplo muy doloroso porque lo viví hace poquito con una persona que me decía, lo que más temo es que si me separo, me decía este hombre, ya no podré ver a mis hijos. Quiere decir que en ese aspecto este hombre tiene una relación, tiene una correlación, incertidumbre, dolor, miedo a lo desconocido, sentimientos de pérdida. Lo cual no todo el tiempo es igual, no es así, quise decir, porque este sesgo cognitivo, o sea, el creer que algo malo va a suceder si hago esto, si hago lo otro, si hago aquello. Porque otro aspecto, otro tema, otro ejemplo, una persona que llegó recientemente a vivir a Mexicali con su familia, pero no soportaba el miedo a enfrentar lo desconocido aquí, una ciudad que me dice primero, pues en primer lugar no conozco. La gente es muy difícil, la gente es muy rara. Ok, esa es su percepción. Pero él estaba insistiendo que iba a hacer hasta lo imposible por volver a su solar, a su lugar de origen, a su ciudad donde él vivía con su familia, porque aquí no se halla. Esas son sus palabras. Al cabo de un tiempo, gracias a los mensajes subliminales como permito los cambios, actitud positiva, miedos y fobias, este hombre empezó a ver las cosas de una manera distinta, se empezó a sentir más cómodo en el entorno de su nuevo trabajo, de su nuevo hábitat. Gracias a ello empezó a transmitirle a su familia la confianza de vivir en un entorno nuevo, que se fueran familiarizando con la gente, con el entorno, con los chicos de la escuela, etcétera. O sea, hasta ahorita, a 6 meses de haber llegado a la ciudad, simplemente es otra cosa. Pues ya, y me incluyo, aunque suene chistoso, pero le digo, ¿cómo nos ves ahora los cachanillas? No, pues muy bien. Ok, eso significa que tendremos que perder el miedo a las pérdidas más de lo que valoramos las ganancias potenciales. O sea, yo le decía, ok, ¿por qué te viniste? ¿Por qué decidiste mudarte a Mexicali? No, pues me cambiaron del trabajo. Ok, fue algo que no fue tu santa voluntad, pero al momento en que te propusieron un cambio, tú dijiste que sí. Sí, claro, porque me convenía. Ok, más salario, mejor puesto, mejores oportunidades, y todo se debió a que finalmente perdió el temor al riesgo. Y entonces las ganancias potenciales, y no me refiero solamente a lo económico, sino a todo lo demás, mejor vida familiar, mejor nivel de vida, lo que puede llevarnos muchas veces a evitar riesgos, incluso cuando conllevan importantes recompensas potenciales, porque el apego
o como queramos llamarle, nos impide soltar aquello que si lo soltamos, entonces va a ser más rápido y más cómodo el camino hacia el aprendizaje de perderle el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, porque, sin embargo, los expertos sostienen que la incertidumbre en sí misma es neutral. O sea, no es mala ni es buena, solamente depende del uso que hagas tú de ella. O sea, bueno, ahorita continuamos. Vamos a ver, nos dice Rich Ana, dice, me retiro, tengo que ir a trabajar, bendiciones a todos. Bueno, Rich, gracias, ojalá que nos puedas ver con la repetición de este programa, ahí queda grabado, queda en el post, queda en nuestro archivo. Y luego nos dice Lili Real, buenos días, me volví miedosa con los años o demasiado precavida. Bendiciones, señor Marín. Bueno, Lili, pues hay que aprender a disminuir esos temores, ese riesgo, porque los años no son los culpables, sino las creencias que tienes ahora, ¿no? Sería mi opinión. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de una última pausa del programa y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, pues finalmente, queridos amigos, en este tema que hemos elegido para el día de hoy, miércoles, sobre cómo aprender o cómo enfrentar el miedo a lo desconocido, que si lo vemos desde un ángulo de confianza, pues no es tan difícil, porque tal vez lo primero, lo cual sí resulta un poquito más complicado que todo lo demás, es que nos planteemos a qué le tememos exactamente. A quedar mal, a no estar a la altura. Hay gente que le teme a la muerte, por supuesto que es un temor natural, normal, pero cuando le tememos al peligro, cuando le tememos a los riesgos, pues ya no está tan bien, porque habría que ver si ese temor me está impidiendo que logre eso que quiero lograr. ¿Qué tan distante está mi meta? Bueno, la distancia que hay entre yo y la meta que percibo va a estar supeditada al tamaño de mis miedos, al tamaño de la incertidumbre que yo me creo, pensando en qué va a pasar, y si hago esto, y si hago el otro. Hay gente que me dice, no me imagino haciendo otra cosa más que lo que yo sé hacer, es lo único que sé hacer, es lo único que puedo hacer, es lo único que me han enseñado, para eso estudié, por ejemplo, pero no, o sea, hay que ver con muchísima admiración y respeto a aquellas personas que, por ejemplo, ante la pandemia, muchos tuvimos, bueno, en mi respectiva proporción, tuvimos que hacer muchos cambios para adaptarnos a las nuevas circunstancias, pero al mismo tiempo hubo muchas personas que cambiaron radicalmente sus expectativas, incluso su estilo de vida, ¿no? Eso es muy admirable y muy plausible, porque también se requiere de mucha valentía, queridos amigos, para que podamos lograr lo que deseamos, siempre y cuando
nos sintamos pues como que muy animados para hacerlo, ¿no? Ahora, una de las razones más convincentes para aceptar y abrazar la incertidumbre, dice la doctora Jessica Kohler, es lo que se conoce como el efecto bola de nieve, ¿no? Es curioso el nombre, pero es el bolo de nieve de la oportunidad. La idea de que asumir un riesgo calculado puede abrir las puertas a innumerables posibilidades nuevas y que va creciendo, porque fíjate cómo si eres una persona que confía y al estilo del Ho'oponopono, se me fue la palabra completa y correcta. El Ho'oponopono nos enseña que si nosotros confiamos, si nos repetimos con cierta regularidad, yo confío en lo que tú quieras confiar, pero si esa confianza nos va dando cada vez más la oportunidad y la necesidad de asumir riesgos calculados para abrirnos puertas nuevas, esto es el famoso efecto de la bola de nieve de las oportunidades. Y el trabajo del doctor Lotto respalda esto al mostrar que entrar en una incertidumbre aumenta de alguna manera nuestra disposición a relacionarnos con los demás, porque mira, tal vez sea como un secretito, ¿no? Una vez, hace algunos años ya, una persona que tenía mucho miedo, que su médico, una vez su esposo y ella, fueron, creo que de luna de miel a Guadalajara en aquellos tiempos, y entonces, pues dice ella, tenía en su memoria, pues que se fueron a desayunar y comió tortillas de harina, se comió un plátano, según lo que recuerda, claro, y le cayó mal. Y muy mal del estómago, con alguna gastroenteritis muy aguda, quién sabe, fue al médico y el médico le dijo: nunca más vas a poder comer tortillas, nunca más vas a poder comer huevos ni plátanos. Y la señora lo creyó y así vivió durante muchísimos años. Alguna vez fue a verme y me dijo cuáles eran sus temores, y surgió en la charla, no sé cómo, de que tenía estos impedimentos médicos, que ya no podía comer ni harinas, ni huevos, ni plátanos. Ok, entonces yo le dije: mira, esos son temores, porque pues ¿cuánto hace de esto? No, pues ya me dijo, muchísimos años. Y le dije: vamos a hacer una cosa, un experimento que pues no pasa nada si no encuentras la solución. No pasa nada. Ok, escúchate este audio, miedos y fobias. Escúchate este audio de sistema inmunológico y autoestima. Lo empezó a escuchar y es esa persona que un día llega a mi oficina y me dice: tú dime cuál mano te beso. Ella fue la que dijo esta frase y yo le dije: ¿por qué? Porque pues un día me olvidé por completo que no podía comer huevos, tortillas y plátano, y no me cayó mal, todo perfecto, no sentí nada. Ok, entonces era miedo a que ¿qué pasaría si como plátano? Me voy a morir. Ella relacionaba la incertidumbre con la muerte, con la idea de malo. Este es un ejemplo muy simple, muy básico si tú quieres, porque cuando una experiencia la podemos ampliar y conducir a otros niveles desconocidos. Ok, yo entiendo que para su salud y para su bien y para su satisfacción tuvo que dejar esos alimentos porque su médico se lo recomendó. Pues quién sabe más que el doctor, pues el doctor, ¿no? Pero pasaron los años y ella seguía teniendo ciertos temores a ciertos alimentos.
y veía cómo sus hijos, su esposo, la gente comía lo que ella supone que le caía mal. Entonces un día le dije, pues pruébalo a ver qué pasa. Total, bromeábamos y yo le decía, si te mueres no pasa de ahí. Y ella se reía de muy buena gana. Lo probó, venció el miedo y santo remedio. Entonces, muchas veces podemos lograr cosas casi imposibles que no podemos lograr si nos hubiéramos quedado en nuestra zona de confort, si nos hubiéramos quedado en la creencia de que lo desconocido es malo. Bueno, yo espero haber sido muy ilustrativo. Bueno, pues ya nos hemos leído los comentarios. Muchas gracias a quienes nos han abonado estas estrellitas. Recuerda que puedes seguirnos mandando estrellitas. Ahí aparece un banner, un letrero que dice: durante esta transmisión puedes colaborar con mi página enviando estrellas, y entre más estrellas, pues más ayudas. Eso es lo que dice, para que busques la forma de enviarnos las estrellitas. También le agradezco muchísimo a Maida Armenta, a Lili Real, a Nazú Villacaña, Manuel Oz, Edna G. Solares, Rich Ana. Bueno, ya los leí. Gracias a quienes nos han dado su like en esta hermosa mañana, en esta muy cálida mañana. Y pues nos vamos a ver aquí el próximo viernes, Dios mediante. Y mientras tanto, queridos amigos, yo soy Gilberto Marín. Gracias por todo. Y por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices. La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser: el tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas. Así son tus deseos también. La semilla sabe bien de la sombra que dará, del número de frutos que en sus ramas colgarán. Así son tus deseos también. Presta atención sin interferir, deja que el universo actúe en ti. Si te preocupas y te esfuerzas demasiado, no estás conectado a la fuente.